Hola, me llamo Anaís Bellido, soy escritora, tengo libros publicados tanto en Kindle como en papel y todos se venden en Amazon o directamente en mi correo. Este no es el reto de mi hermana, este es un nuevo formato del que, bueno, que me habían pedido porque determinadas personas que me siguen, tanto lectores como seguidores de mis redes sociales, me habían pedido que hablara de temas de forma más extensa, no en el formato 3 minutos. Entonces, no hay una cantidad de tiempo predeterminada, será pues en función de lo que dé el tema de sí y por eso pues cada vídeo puede ser un poco variable. El tema del que me han pedido hablar es el tema del duelo. Yo no soy una especialista, yo solamente soy escritora. Eh, Como todas las personas, pues he sufrido duelos a lo largo de mi vida, porque los duelos en realidad es el dolor que te queda tras la pérdida de algo que valorabas. Puede ser una relación amorosa, o sea, un tipo de relación, puede ser haber perdido un familiar, puede ser un fracaso a nivel profesional, puede ser una pérdida por haber perdido algo material, pueden haber diversos tipos de duelos. Eh, bueno, yo me he enfrentado a mis duelos pues poco a poco, como mejor he podido. A veces he necesitado ayuda, ayuda psicológica pues, para poder avanzar y pues poquito a poquito he ido avanzando. Por otro lado, durante el confinamiento escribí este libro que se llama Duelo en el confinamiento y bueno, pues cuando lo escribí tuve que informarme sobre, bueno, documentarme para poder escribir de un tema que no conocía más allá de la experiencia, o sea, de lo que puede conocer cualquier persona que vive y que por tanto pues tiene fracasos como y pérdidas a lo largo de la vida en una vida normal. Entonces, eh, hay gente que dice que los duelos tienen una determinada duración, que por lo menos un año es lo que se considera más, o sea, que hasta un año es normal estar mal. Que a partir de ahí, pues ya empieza a enquistarse, que si deberías consultarlo con alguien, pues a ver, yo siempre aconsejo que en cualquier caso, si no te encuentras bien, si no hay, si crees que no estás en un pozo y no sabes por dónde salir, yo siempre recomiendo que pruebes a hablarlo con alguna persona. Em, Idealmente puede ser un profesional, pero a veces también sirve un familiar o un amigo o una amiga. Cuando estamos hablando de la pérdida, eh, en realidad podríamos hablar de una pérdida de cualquier cosa. mm, Hay dos tipos de personas, ¿de acuerdo? Con las que o sea, si descartamos los profesionales, habrían dos tipos de personas con los que podríamos hablar. Por un lado están las las personas que están emocionalmente implicadas, porque también han perdido, o sea, también están en ese proceso de duelo. Y por otro lado están las personas externas, pues los amigos, pero que no estaban relacionadas con el objeto o la persona que incumbe ese duelo. Hablar con los dos tipos es importante porque cada uno de ellos puede aportar cosas diferentes. Las personas que están en el proceso de duelo a ver, por un lado, a veces es difícil hablar con ellas porque es como si cada uno se encerrara en su propia burbujita para evitar sentir, o sea, hacer sufrir a los demás, porque un poco como que si no lo hablamos no existe. Y por otro lado, es agradable con esas personas hablar de algo que compartíamos todos juntos y que por tanto tenemos la sensación de que nos pueden entender, pues nos pueden entender mejor. Con las personas externas a la familia, pues otros familiares o
o amigos, es, digamos que al no estar emocionalmente implicados, es más fácil verbalizar sentimientos, situaciones, dolores, que de otra manera y que a las personas que están más implicadas resulta más difícil de contar, ¿de acuerdo? Y eh, la ventaja, para cerrar, o sea, para no dejarme ningún tema de los profesionales, pues son personas que están formadas para acompañar en los procesos del duelo y, y por tanto nos pueden ayudar mucho mejor. Lo que, eh, bueno, lo que sí que he visto por personas de mi entorno que estaban pasando procesos de duelo es que a veces eh, nos cuesta pedir ayuda, nos decimos, no estamos tan mal, podemos tirar adelante y seguir adelante. Y sí, podemos seguir adelante, pero, pero ¿por qué tenemos que tirar el carro o la mochila nosotros solos, que pesa tanto, cuando, cuando podemos, eh, cuando podemos ir acompañados, o sea, que alguien nos ayude a que esa carga sea más ligera, menos pesada? Eh, con frecuencia cuando se empieza una terapia psicológica te sientes bastante peor y parece que todo se agrava. Pero en realidad en realidad es una herida emocional. Y como una herida física, pues si has estado mucho tiempo tapándola para que no se vea, pues cuando se quita la gasa hay que limpiarla. Y eso no es muy agradable. Pues con una herida emocional es lo mismo. Cuando más tiempo esté ahí tapadita sin que le permitamos salir, más difícil, o sea, más doloroso va a ser al principio el eh, poder hablar, poder ir avanzando. Entonces, sí que es verdad que hay veces donde tenemos la sensación de que hablamos mucho de aquello que es la causa de nuestro duelo, pero un poco que estamos en bucle y no acabamos de salir y no acabamos de avanzar, porque seguimos en el dolor. Y yo sé que es una fase. Hay una fase de negación de esto no es posible, ¿vale? Es lo típico que, pues, no, esta persona no ha fallecido, esta persona es que se ha ido de viaje, volverá. mm, Estoy hablando de una persona fallecida, ¿vale? Pero también puede ser en relación a una relación amorosa. Es que esto es algo temporal. Se va a dar cuenta de que lo nuestro era para siempre y volverá. Eso es, pues es que estamos negando, nos estamos poniendo unos anteojos para negar lo que es la realidad. Lo que pasa es que eh, hay veces donde el sentimiento es tan absolutamente doloroso, no es que nuestro cerebro no lo puede asimilar y necesita pasar por ahí, necesita decir, eh, esto es demasiado fuerte para mí. Y está bien que así sea, siempre que no se eternice, no entremos en un bucle donde esto no ha pasado, es pues, lo típico que se dice de la avestruz que pone la cabeza debajo del ala o más bien en un agujero en el suelo. Eh, es, E incluso a veces eh, hay personas que hay una parte de ellas que saben que eso ya no se volverá a dar, que esa persona no va a volver, que esa persona pues ha fallecido, pero eh, se mienten conscientemente a sí mismas para, por lo menos durante una primera fase, eh, poder avanzar un poco.
Pero luego, en una segunda fase, en cualquier, de cualquier modo nos tenemos que enfrentar al dolor. Tenemos que enfrentarnos a eso que hemos perdido y que ya no está. Y cuando digo eso, me refiero a también al tipo de relación que podíamos tener con una persona, ¿de acuerdo? Eso que nos aportaba, esa forma de ser que nosotros teníamos cuando estábamos con ella o con él. Eh, Eso que compartíamos, todo lo que nos aportaba. Es como si de repente nos sintiéramos un poco cojos, como si nos faltara algo y no supiéramos andar, seguir adelante sin esa persona porque eh, nos habíamos acostumbrado a que esa persona nos aportara algo concreto. Y bueno, es también una fase, hay también que pasarla. Esa fase es de mucho llanto, de, mucho, de mucha rabia, de mucha cólera, de decirse ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué me lo ha tenido que pasar a mí? Pero ya no es la fase anterior de negación donde estás diciendo esto no ha pasado, sino ya sabes que ha pasado, pero te preguntas, es como un sentimiento, yo lo vivo, o sea, para mí es como un sentimiento muy grande de injusticia. ¿Por qué me ha tenido que pasar a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué no podría tener la vida que tenía antes, donde yo era tan feliz? Y a veces es algo duro. Entonces, lo que sí que quería comentaros es que eh, hay tipos de duelo y tipos de duelo. Evidentemente, eh, no sé, si has perdido, eh, estoy exagerando, pero para que lo entendáis, tu goma de pelo favorita, pues es poco probable que sea un verdadero drama, salvo que esa goma de pelo represente algo muy, 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 muy especial. Lo normal es que estés contrariado durante un rato, pero luego al final pues consigas otra y tires avanzando y ya está. O incluso busques una igual y la sustituyas y ya está. Y no pasa nada. Pero cuando es algo que realmente es importante, que valoramos mucho, como la relación que tenemos con una persona próxima, eh, el trabajo o incluso, yo sé que es algo material, pero es que la casa es algo más que un hecho material, es donde está nuestro hogar, con todos los sentimientos que, que ponemos dentro de eso. O sea, dentro de ese concepto de casa-hogar. Eh, pues, sobre todo si se hace de forma brusca, eh, donde las cosas suceden o sea, sin que esté previsto, es cuando resulta más doloroso y que cuesta más de superar el duelo. Si antes de perder lo que te ha llevado a dar el duelo, has podido poco a poco eh, hacerte la idea de que lo vas a perder y ir despidiéndote. eh, mm, Ir despidiéndote poco a poco. Cuando llega el momento de la pérdida real, en general es más fácil porque tu cabeza ya ha ido, en cierta manera, avanzando el proceso del duelo. Lo que es más duro es cuando de un día para otro, de un instante para otro, de repente está y de repente no está. Si además, como en el caso de
de los fallecimientos durante el periodo COVID, donde bueno, periodo COVID que todavía seguimos, pero durante el confinamiento y las primeras fases de la desescalada, donde los fallecimientos se tenían que hacer, o sea, los fallecimientos no, o sea, los fallecimientos, una que se llevaban solos, que las personas allegadas no podían estar con el familiar que estaba falleciendo. Y después ni siquiera se podían llevar los ritos del adiós, porque en un duelo lo que es importante también son ritualizar eh, la pérdida, de manera que nuestro cerebro entienda que eso está y que, o sea, que esto ha sucedido y que ahora empezamos una nueva vida y que esa nueva vida no es la que queremos llevar, la que queremos vivir, sino una que no hemos elegido y que nos ha venido impuesta. Pero el hecho de que haya una serie de ritos hace que, bueno, pues el proceso sea más fácil y más sencillo. Eh, para, para salir de cualquier duelo hacen falta, mm, a mi modo de ver, dos cosas que son esenciales. Por un lado, tiempo. Da igual lo que sea, se necesita, es un proceso y por tanto, eh, ya, vale, igual la comparación no es la mejor del mundo, pero es como una receta de cocina. Si el bizcocho no se puede cocer, yo no soy de microondas, soy más de horno, entonces no se puede cocer más deprisa, no le puedes aumentar la temperatura para que, eh, para que se cueza más rápido, porque lo que harás es quemarlo. Eh, por tanto, necesitas darte tiempo y llevar tu ritmo y saber que hay que pasar por ahí y que todo eso pasará. A ver, yo sé que cuando la pérdida es muy grande, cuando el dolor es enorme, eh, por mucho que te digan, llegará un momento donde estás bien, estás tan mal, que te parece increíble que en algún momento puedas incluso volver a reír, volver a no sentir dolor e incluso volver a pensar en esa persona que ya no está y no echarla tanto de menos. Pero bueno, mm, el tiempo pues ayuda a que las cosas, o sea, que el proceso germine, es también un poco como un jardín y poco a poco, pues las nuevas simientes se van asentando en la tierra y van creciendo, se van haciendo más frondosas y podemos planteárnoslos de otra manera. La otra cosa que también es muy importante en el duelo, habíamos dicho el tiempo y eh, se me ha olvidado. A ver, que me recapitule, que me he ido por las ramas y ya no lo he podido centrar. Mm, 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 mm. Disculpadme, no consigo recordar qué era lo que tenía que decir, además del tiempo. Lo he estado pensando, incluso he parado un poquito la grabación por si acaso me volvía, pero he perdido el hilo y no consigo volverlo a retomar. Es verdad que es la primera vez que grabo vídeos así y bueno, espero poco a poco pues ir aprendiendo. Eh, sobre todo estábamos hablando pues que la pérdida era muy importante y que los ritos eran también muy importantes. Eh, mm, el,
habíamos comparado el duelo con un jardín. eh, es decir, en realidad todos los procesos mentales son como si fueran jardines, donde pues hay semillas que van creciendo al interior y que nos van haciendo evolucionar. ¿Y hacia dónde evolucionamos cuando pasamos el duelo? Evolucionamos hacia una nueva vida donde aprendemos a vivir con esa pérdida. ¿La olvidamos? No. ¿Dejamos de echarla de menos? Pues a veces sí, a veces no tanto. Depende del tipo de duelo. Pero podemos eh, salir adelante y seguir avanzando a pesar del dolor, a pesar de... Bueno, en realidad no es a pesar del dolor, es que llega un momento donde donde ya no duele. Eh, Puedes pensar en eso que perdiste y darte cuenta de que has podido, has podido avanzar. Y eso es lo que te hace salir. Desde mi punto de vista, una cosa que es importante para salir del duelo es darte cuenta de que te has transformado en una nueva persona. ¿Por qué? Porque eh, hay algo de tu entorno que ha cambiado. Entonces, en mayor o menor medida, te has convertido en alguien distinto, porque hay algo que antes, algo, un tipo de relación, una persona que tenías y que ahora ya no. Por tanto, si me admitís el consejo, para mí es importante que se busquen nuevas actividades que hacer o formas nuevas de hacer actividades que antes hacíamos en esa situación, o sea, en relación a esa persona o en esa casa que ya no tenemos o en ese trabajo que hemos perdido. Eh, Saber qué es, o sea, son dos cosas. Por un lado, saber lo que nos aportaba esa relación eh, o esa situación y intentar ver de qué manera lo podemos encontrar en otra persona o en otra situación o buscarlo en nosotros mismos o simplemente buscar nuevas, es que nuevas actividades suena muy frívolo y no es eso lo que quiero decir. Lo que, lo que quiero decir es que hay que construirse un, una nueva persona y es más fácil cuando salimos eh, del entorno de lo que es la rutina constante de las cosas que hacemos. Eh, por eso hay personas que para hacer el duelo deciden hacer un viaje, porque el simple hecho del viaje hacen que les cambien las ideas, les hacen vivir otras experiencias, encontrarse con nuevo tipo de personas y eso hace que la mente eh, pues sea más flexible, no más flexible, sino que al meter situaciones nuevas, vivencias nuevas en la cabeza, pues es más fácil que tu forma de ser evolucione y cambie y que por tanto la pérdida pues llega a un momento donde acabe siendo menos dolorosa. Sí que es verdad que, bueno, no todo el mundo puede permitirse hacer viajes más o menos largos. Eh, sí que se pueden hacer escapadas, pero evidentemente no es lo mismo, luego volvemos otra vez. Pero sí que se puede intentar hacer actividades que no hemos hecho nunca, como una forma de explorar aquello que nos puede interesar, pero que no nos había dado la ocasión o simplemente nunca nos lo habíamos planteado. De manera a que eh, se construyan, en realidad es algo que dé ganas de salir de uno mismo, del dolor en el que estás y que eh,
tengas algo que te haga enfocarte en el futuro. Yo sé que a veces es difícil porque no queremos dejar de ser o de tener aquello que perdimos. Queremos seguir allí y nos estábamos también que nos resulta muy difícil em, pensar en que podíamos mm, mirarlo o sea, hacer algo nuevo. Pero es que para mí es fundamental, es, es esa chispa que da la vida, tener ganas otra vez de hacer cosas nuevas. Eh, Eso es lo que te hace superar el duelo. Otra opción y otra forma de superar el duelo es también encontrar una, a ver, algo que te ayude a encontrar un sentido a esa pérdida. Eh, no lo sé, es un ejemplo. Si has perdido a una persona en un accidente de coche, pues puede ser que te resulte más agradable, o sea, agradable no, que te resulte útil para avanzar en el duelo, hacer charlas en colegios, empresas, etcétera, etcétera, sobre los riesgos de conducir, o sea, los riesgos de la conducción en general y los riesgos que puede suponer la pérdida por un accidente de coche y entonces el hecho de poder evitar que hayan otras personas que se, que se encuentren en esa situación, eh, puede ayudar a que avances y que ya no te resulte tan doloroso. En el caso de haber perdido a una persona por una enfermedad, pues eh, in- hay diferentes opciones, pues intentar buscar, o sea, recaudar dinero o fondos o crear una asociación para hacer nuevos remedios, nuevos medicamentos que sean más eficaces. Eh, es que no lo sé, o sea, cada persona tiene que encontrar el suyo. Lo que me parece más duro personalmente es, estoy pensando en aquellas personas que no se pudieron despedir de sus familiares durante el confinamiento, que fallecieron em, sin haber podido despedir, sin haber podido hacer los ritos que la muerte y lleva con ellos. Es un poco lo que le ocurre a David Wu, que es el personaje en torno a que gira la novela Duelo en el confinamiento, donde por el hecho del COVID y por estar no no estar en China, le es imposible despedirse de sus padres. Entonces entiendo que esa situación es muy dolorosa. Em, y, y no sé de qué manera, es que, claro, cada persona debe de encontrar su propia, su propio motivo para encontrarle un sentido a esa pérdida y que en muchos casos eh, ese sentido que da la pérdida es lo que da el sentido no de la vida, pero sí un algo para avanzar, algo que motiva, una razón para seguir viviendo y levantarse por las mañanas, aunque por las mañanas lo único que tengas ganas es de volverte a poner la sábana por encima y no levantarte más. Eh, bueno, yo creo que el tema ha dado bastante de sí. Eh, Espero que os haya gustado. Prepararé otro tema para la semana que viene y espero veros pronto. Adiós.